Buenos días, querido público. En el día de hoy les voy a hablar sobre los elementos estructurales de una construcción. En este caso, estamos en la iglesia cuadrangular Las Nubes, que se encuentra en proceso constructivo. Aprovechamos el día de hoy ya que los trabajadores están en receso. Me imagino que por falta de material, como en toda construcción. En fin, en lo que vinimos a explicar sobre los elementos estructurales, aquí tenemos lo que es la viga de amarre. Esta cuenta con sus medidas apropiadas para garantizar su sostenibilidad. En el caso que queremos hablar sobre elementos de equilibrio. Los elementos de equilibrio, como podemos ver, son elementos que están estáticos, no se mueven. Estos elementos actúan unas fuerzas sobre ellos. Dichas fuerzas están en el eje Y, o sea, es decir, fuerzas que vienen hacia abajo y fuerzas que van hacia arriba. Las sumatorias de fuerzas pueden ser, bueno, tenemos vigas empotradas, vigas fijas. En este caso tenemos vigas empotradas. Lo que podemos ver están empotradas en las columnas, están a cierta distancia una columna de la otra. Ahí están las vigas empotradas. Y tenemos un vano que es donde va la ventana. Encima de la viga van a estar lo que son pesos, porque sí, lo que viene el peso del techo, la que es la cuchilla y todo eso. Entonces la viga tiene que estar apropiada para soportar todas estas fuerzas. Las reacciones que actúan sobre este elemento son proporcionadas por las columnas. La viga se encuentra empotrada y digamos que es un elemento que se encuentra fijo. Para calcular los momentos debemos sumar la sumatoria de fuerzas, que debe dar cero porque la estructura se encuentra en reposo, no está estática. Para hacer estos cálculos utilizamos las ecuaciones generales, que son la sumatoria de fuerzas en el eje X, las sumatorias de fuerzas en el eje Y y la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos se aplica ya cuando el cuerpo se encuentra empotrada de una parte de su longitud y del otro lado puede estar apoyado en un rodillo. Lo primero que debemos hacer es pasar nuestras cargas distribuidas a cargas puntuales. Para hacer esto simplemente debemos multiplicar el largo de la viga por la carga aplicada. De esta manera encontramos nuestras cargas puntuales y vamos a determinar las reacciones de los apoyos, que en estos casos son las columnas. Un dato específico que debemos saber es sobre las fuerzas, que las fuerzas ejercidas hacia arriba las tomamos como positivas y las fuerzas ejercidas hacia abajo las tomamos como negativas. De igual forma, las fuerzas de rotación también se le aplican los signos. Por ejemplo, las fuerzas que van a favor de las manecillas de reloj son negativas y las que van en contra de las manecillas de reloj son positivas. Bueno, teniendo esto claro, tomamos la medida, la distancia que hay de un punto a otro y sumamos las fuerzas puntuales. Por ejemplo, aquí tenemos la viga más o menos, tiene una distancia de 3 metros. Si la queremos, podemos dividirla de 1 metro, 2 metros, así, y ejercer las fuerzas que actúan sobre ella en el centro de la viga. Ahora quiero explicar sobre lo que son las fuerzas cortantes en los elementos. Estas fuerzas cortantes se deben al peso que ejercen sobre la estructura y también por la fuerza que ejerce lo que son los puntos de apoyo. Por ejemplo, aquí tenemos la columna y tenemos la viga. Una fuerza corta, bueno, en esta viga porque es una viga de amarre, pero hay vigas que son las vigas de entrepiso. Estas vigas tienen que tener más resistencia, por lo que van a someterse a un esfuerzo mayor, que son el peso de ella misma y el peso de sus ocupantes. Bueno, explicándolo en esta parte, por ejemplo, tenemos la columna y la viga. Fuerzas cortantes pueden actuar por esta parte por aquí, ya que el peso ejercido sobre las vigas van a hacer que ella baje y el peso ejercido sobre la columna, que es hacia arriba, van a formar ese entrechoque de las fuerzas y se va a ejercer por aquí una fuerza mayor, que si la estructura no está conformemente diseñada estructuralmente, podría haber un quebramiento por ahí. Ahora quiero explicar sobre la inercia en los elementos estructurales. La inercia no es más que la resistencia que tiene un cuerpo a la compresión. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las vigas. Si miramos las medidas de esta estructura, este es un metro. Por aquí tenemos una medida de 19 centímetros y aquí tenemos una medida de 10 centímetros.
¿Por qué se colocan de esta manera las vigas y no se colocan de forma horizontal o acostada para que me puedan entender? De esta manera las vigas tienen más fuerza a la resistencia, por lo que el peso puntual de que se ejerce en ella va hacia abajo. Ellas tienen una mayor resistencia a la compresión que colocándolas acostadas. Si pueden ver, digamos que una fuerza ejercida hacia abajo tiene toda esta parte de aquí para partirse o para dañarse, va a tener una mayor resistencia que digamos que las fuerzas ejercidas transversalmente ya podrían dañarla porque la viga se encuentra con una menor longitud o un menor grosor. Bueno, nos hacemos así aquí porque ya el sol está un poquito caliente, entonces de todas maneras hay que buscar la sombra. Bueno, explicarles un poco sobre la sostenibilidad. Esto implica diseñar y construir los elementos con material que sea agradable para el medio ambiente, que puede ser elementos que reduzcan el impacto ambiental. En mi caso casi en particular no, bueno, si algo para mejorar, yo en mi opinión serían lo que son esta parte, la parte de aquí. Eh, como ven aquí colocaron los bloques debajo de la viga, en particular casi no, a mi pensar, no me gustaría colocarla así, bueno, a menos que estén reforzados con varilla. Pero en particular siempre la viga debajo de los bloques porque la viga es la que va a soportar todo el esfuerzo de ahí para arriba.